Hay vehículos que desaparecen porque nadie los compra. Otros desaparecen porque salen muy malos. Y en medio de todo eso está la Volkswagen Combi. Una camioneta que México sí quería, que la gente sí utilizaba, que los negocios sí necesitaban y las familias recordamos con mucho cariño. Y aún así terminó fuera de producción. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué un vehículo tan querido, tan útil y tan metido en la vida cotidiana de México acabó desapareciendo? La respuesta correcta sería por seguridad. Pero la respuesta completa es mucho más incómoda, porque la Combi no solamente desapareció porque fuera vieja, se fue porque su mayor virtud se convirtió en su condena. Hoy vamos a contar por qué desapareció la Volkswagen Combi, por qué México la adoptó como si fuera de la familia, y por qué Volkswagen terminó reviviendo su fantasma muchos años después, pero ya con batería, pantallas y precios de susto. Nada más para que lo sepas. Empecemos por lo más raro. La Combi nunca necesitó presentación. No hacía falta ver el logotipo de Volkswagen, no hacía falta leer Transporter en ningún lado. Bastaba con escuchar ese motorcito peculiar. Ese ruido que llegaba a lo lejos te hacía pensar, ¡ahí viene la Combi! Y si creciste en México, sabes que la Combi no era solo una cosa. Era la camioneta de las sabritas, el vehículo del panadero, el transporte de los trabajadores, la Combi de la ruta si eres de la Ciudad de México. Era la de los tíos que se iban a la playa con 8 personas, una hielera de unicel, 3 maletas amarradas como Dios les dio a entender, y les quedaba espacio para que alguien fuera muy incómodo, pero feliz. La Combi no era lujosa, ni rápida, ni elegante, pero lo que sí era es que era muy útil. Y a veces, en la vida real, eso es más valioso que todo lo demás. La pregunta no es, ¿por qué se fue la famosa Combi? Eso es fácil de responder. La pregunta que realmente vale la pena hacer es otra. ¿Cómo se elimina un vehículo que todavía le sirve a tanta gente? Para entenderlo hay que irnos al origen, pero no como historia de museo, porque la Combi nació de una idea muy simple, aprovechar el espacio. En 1947, un importador holandés de Volkswagen llamado Ben Pon visitó la fábrica de Wolfsburg en Alemania. Ahí vio un vehículo improvisado que los trabajadores usaban para mover piezas dentro de la planta. Feo, raro y prácticamente una herramienta con ruedas. Pero Ben Pon vio algo más. Vio que Volkswagen podía crear un vehículo de carga y pasajeros al mismo tiempo usando la lógica que ya conocía muy bien. Motor atrás, cabina al frente y todo el espacio disponible en medio. Así que él hizo un boceto. Nada de renders, nada de presentación corporativa elegante con música inspiradora, solo un dibujo en una libreta. Y de ahí nació la idea del Volkswagen Transporter, también conocido como Tipo 2. No era simplemente un bochito estirado como muchos creen, aunque sí tomaba elementos de esa familia técnica, como la idea del motor en la parte de atrás. La Combi era un vehículo pensado desde el inicio para el trabajo. Carga, transporte, hacer más con menos. El modelo fue presentado a finales del 1949 y su producción masiva comenzó en Wolfsburg el 8 de marzo de 1950. Y aquí vale la pena hacer una pequeña pausa. Dime, ¿sabes por qué les decimos combis? Porque oficialmente este vehículo no nació llamándose así en todos lados. Su nombre técnico era Volkswagen Tipo 2 y comercialmente se conoció como el Transporter. Pero una de sus grandes virtudes era que podía fungir como vehículo combinado. Podía llevar personas y también carga. No era exactamente un camión, ni un coche familiar, ni mucho menos una camioneta de reparto. Era una mezcla de todo eso. Y de esa idea de vehículo combinado viene el nombre que terminó pegando, Combi. En México, como siempre hacemos, lo agarramos, lo hicimos nuestro y ya no lo soltamos. Tanto así que con el tiempo le empezamos a decir Combi no solo a la Volkswagen original, sino a casi cualquier van de pasajeros que se usara para ruta, escuela o trabajo. Ese es el nivel más alto de fama para un vehículo, cuando tu nombre deja de ser modelo y se vuelve palabra de todos los días. Y esa palabra pegó porque la lógica del vehículo era brutalmente sencilla. Si quitas el cofre delantero, ganas espacio. Si mandas el motor para atrás, ganas espacio. Si haces una caja con ruedas, ya sabes, ganas espacio. Y eso es lo que es genial de este vehículo. La Combi era puro espacio, para personas, mercancía o para improvisar lo que necesitaras. Y México, que es campeón mundial de adaptar, improvisar y hacer rendir lo que se tiene, lo entendió perfectamente. La producción de Volkswagen en Puebla ya era importantísima para el país y para 1970 comenzó ahí la historia mexicana de la Combi.
Eso es importante porque no estamos hablando de un vehículo que solo llegó como curiosidad extranjera. Se llegó a fabricar en México, con trabajadores mexicanos, para familias y negocios mexicanos. Y por supuesto, ciudades que estaban creciendo a una velocidad que a veces ni ellas mismas comprendían. Cuando la combi se metió a México, no llegó como un juguete extranjero para presumir. Llegó como herramienta, y eso hizo toda la diferencia. Porque en México, la combi encontró 3 vidas al mismo tiempo. La vida familiar, en donde la combi era el vehículo de los viajes largos, de las carreteras con niños mareados, bolsas de sabritas, refrescos tibios, paradas en gasolinera y el clásico «¿Ya casi llegamos, papá?», dicho cuando todavía faltaban 3 horas por los niños. Toda la familia estaba ahí, los primos, las tías, hasta la mascota a veces. Cabían las maletas, cabía la hielera, y si algo no cabía, el mexicano inventaba cómo hacer que cupiera. La segunda fue la vida del negocio pequeño. Panaderías, florerías, heladerías, talleres, repartidores, comerciantes, las mismas sabritas, todo lo que te puedas imaginar. Para miles de mexicanos, la combi no era un auto, era la forma de trabajar. Esa era la diferencia entre vender en una colonia o vender en 5. Era una oficina con ruedas prácticamente, o un local ambulante. Una bodega que arrancaba en la mañana y volvía cansada por la noche. La tercera vida fue la vida urbana. La combi se volvió parte del transporte público en muchas zonas, especialmente en la Ciudad de México y su área metropolitana. La combi no apareció de la nada después de un solo evento. El transporte concesionado, los microbuses, las vans de pasajeros ya venían ganando terreno desde antes. Pero en 1995, con la quiebra de la Ruta 100, la Ciudad de México perdió una enorme pieza de su transporte público organizado. Y ese vacío terminó empujando todavía más el crecimiento de rutas concesionadas, microbuses y combis. No fue la única causa, pero sí un gran acelerador. La ciudad necesitaba moverse, y cuando una ciudad necesita movimiento, no espera a que el plan perfecto llegue con un moñito. Se sube a lo que hay, y muchas veces lo que había era una combi. De pronto la combi no era solamente una camioneta simpática, era la forma en la que mucha gente llegaba al trabajo, a su escuela, al mercado, a la casa. Era parte del día, parte del ruido, parte del caos, parte de los gritos de «¡Pásese para atrás, joven, todavía caben!». Y aquí pasó algo que solo ocurre cuando un objeto se mete de verdad en la cultura. Su nombre dejó de ser marca y se volvió palabra común. La gente empezó a decirle combi a cualquier van de pasajeros, aunque no fuera de la Volkswagen. Si era pequeña, llevaba gente y seguía una ruta, era una combi. Pero por otro lado, la misma cosa que la hacía perfecta para México era la que hacía cada vez más difícil sostenerla para el mundo moderno: su diseño. La combi aprovechaba el espacio porque el conductor iba hasta adelante y el motor iba hasta atrás. Eso era maravilloso para que cupiera más carga, pero los choques eran terribles. Porque si el conductor está sentado prácticamente al frente del vehículo, ¿qué hay entre él y un impacto frontal? Casi nada. No había un cofre que absorbiera el golpe, no había una gran zona de amortiguación, no existía ese colchón de metal que en autos modernos se sacrifica para proteger a las personas. En la combi, el frente era el frente literal, y el conductor estaba ahí mismo. En los años 50 eso no parecía tan grave porque las reglas de seguridad eran diferentes. El mundo automotriz era más inocente, por así decirlo, o quizás más descuidado dependiendo de cómo lo quieras ver. Pero para los años 90 la industria ya estaba cambiando. Los gobiernos comenzaron a exigir más seguridad, mejores estructuras, zonas de deformación, protección en impactos, bolsas de aire, frenos más avanzados, y la combi traía encima un problema que no se arreglaba con cambiarle un foco o ponerle una calcomanía bonita. Su problema era su propio diseño. Volkswagen podía actualizar motores, y de hecho lo hizo en distintos momentos. Podía cambiar sistemas, meter inyección electrónica, mejorar emisiones, pero el problema fuerte no estaba debajo del cofre, porque para empezar casi ni había cofre. El problema yacía en la arquitectura completa del vehículo. Y ese es el verdadero villano de esta historia: la misma forma de la combi. Esa forma cuadrada, simpática y eficiente donde todo cabía, era también una forma difícil de modernizarla sin destruirla. Porque para hacerla realmente segura bajo estándares nuevos, habría que rediseñarla. Mover cosas, cambiar proporciones, crear una parte frontal más protegida, en fin, rediseñarla desde cero.
Pero si se necesita rediseñar tanto la combi para sobrevivir, ¿realmente sigue siendo una combi? Ahí Volkswagen se encontró con un problema clásico de las marcas. Lo que la gente ama de un producto puede ser exactamente lo que impide modernizarlo. La combi era querida porque era sencilla, pero el mundo ya no era sencillo. La industria automotriz ya se estaba moviendo hacia vehículos más complejos, seguros, caros y con mejores márgenes. Y la gran pregunta era, ¿valía la pena rediseñar por completo un vehículo viejo y barato cuando la industria ya estaba mirando hacia modelos más modernos y rentables? Técnicamente se podría crear una sucesora, pero salvar a la combi tal como la gente la recordaba era otra cosa muy diferente. Porque si le cambias el motor, el frente, la estructura, las proporciones y la tecnología, pues ya no estás salvando a la combi, estás creando otra van. Y para mediados de los 90 la producción mexicana llegó a su fin. Algunas fuentes ubican ese cierre en 1995 y otras en 1996. Pero lo importante es esto. Puebla cerró ese capítulo después de más de 2 décadas de fabricar un vehículo que se metió hasta el fondo en la vida diaria del país. Y mira la ironía, mientras la producción mexicana se apagaba, en las calles mexicanas la combi seguía viva. Porque una cosa es que una fábrica deje de producir un vehículo y otra muy distinta es que un país deje de usarlo. Las combis siguieron circulando, siguieron trabajando. Y así como en México, hubo otro lugar donde la combi era muy querida, Brasil. Porque aunque México dejó de fabricarla en los 90, Brasil la mantuvo viva muchos años más. Ahí también la querían, también era un vehículo de trabajo y de transporte, pero el tiempo no perdona. Brasil fue el último gran refugio de la vieja combi. Y para 2014 las reglas brasileñas exigían que los vehículos nuevos incorporaran bolsas de aire y frenos ABS. La vieja combi, con una estructura nacida de otra época, ya no podía cumplir sin dejar de ser ella misma. Entonces llegó la despedida final. Volkswagen fabricó una edición especial llamada Last Edition, limitada a 1,200 unidades para cerrar esa historia. Y con eso, la combi nos abandonó 2 veces. Primero para México, cuando Puebla dejó de producirla, y después para el mundo, cuando Brasil cerró el último capítulo de fabricación. Y eso la vuelve muy especial, no desapareció de golpe. Se fue como se van muchas cosas queridas, primero de la fábrica, luego de las calles y al final de la vida diaria, pero jamás de la memoria. Porque todavía hoy puedes ver una combi restaurada y algo sucede. Aunque no seas un fanático de los autos, la ves y entiendes que estás frente a un objeto con historia. Un carro moderno puede ser más seguro, más rápido y cómodo, por supuesto, pero una combi te cuenta otra cosa. Historias de negocios familiares, de rutas que ya no existen, de viajes memorables, de una época en la que un vehículo no tenía que parecer una nave espacial para sentirse importante. Pero México hizo con la combi lo que mejor sabe hacer con las cosas que quiere de verdad. La convirtió en recuerdo, en palabra, en nostalgia, en club de restauradores. Y aunque la línea de producción ya se haya apagado hace muchos años, para mucha gente la combi todavía no se ha ido del todo. Ahora cuéntame tú, ¿tuviste una combi en la familia? ¿O te has subido a alguna? ¿O la recuerdas por algún negocio del barrio? Personalmente yo como más las recuerdo es como los transportes de Sabritas. Pero bueno, te espero en los comentarios para que me cuentes tus recuerdos para que yo también lo sepa. Nos veremos en el siguiente video. Adiós.